Buenas, profesor Juan Castro. Este es el informe sobre la experiencia número 1 laboratorio de termodinámica. Bueno, el principal objetivo de este trabajo es estudiar experimentalmente el comportamiento que sufre un gas ideal a través de variaciones de temperatura a volumen y masa constante y a presión variable. ¿Qué es un gas ideal? El gas ideal es un modelo teórico que se basa en una versión muy simplificada del comportamiento real de los gases. En este modelo se supone que las moléculas del gas no interactúan entre sí, es decir, no hay fuerzas intermoleculares. Y es además que ocupan un volumen insignificante, como si fueran puntos en el espacio. Pero claro, en la realidad eso no es un comportamiento cierto. Por ejemplo, si no existieran fuerzas intermoleculares, ningún gas podría condensarse en líquido o solidificarse. Y si las moléculas no ocuparan espacio, podríamos comprimir un gas infinitamente, lo cual no es posible. Sin embargo, cuando trabajamos a presiones relativamente bajas y temperaturas lo suficientemente altas, los gases reales se comportan casi como un gas ideal. Y es justamente en estas condiciones donde usamos esta aproximación en ingeniería, la ecuación de estado. La ecuación de estado para un gas ideal, la cual vemos que se modela como PV-RT, donde P es la presión y V el volumen específico. También tenemos otra forma de modelarla, que sería PV-MRT, donde M sería la masa y V sería el volumen total. Y también tenemos una forma molar, que sería PV es igual a NRUT, donde N es el número de moles y RU es la constante universal de los gases con valor de 8,314 joules sobre mol por Kelvin. En el laboratorio lo que hicimos fue trabajar con un sistema donde conocíamos dos de los tres parámetros, presión y temperatura. A partir de ellos aplicamos la ecuación del gas ideal para determinar el tercero. Esto nos permitió entender cómo la constante del gas se puede obtener a partir de medidas experimentales y cómo se relaciona con su masa molar. Bueno, para esta experiencia trabajamos con un sistema compuesto por un bulbo sumergido en un estanque que varía su temperatura. Este bulbo está conectado a un tubo A y un tubo B por medio de una llave de paso, los cuales contienen mercurio. Además, detrás de estos tubos nosotros contamos con una regla para medir la variación en la altura cuando varía la temperatura. Medimos las condiciones del laboratorio. En este caso medimos la temperatura, la cual fue de 20 grados Celsius, medimos la humedad relativa, que correspondía a un 57%, y además la presión atmosférica, que era 764 milímetros de mercurio. En primer lugar, llevamos la temperatura del bulbo a los 0 grados Celsius. Con ello, después medimos y ajustamos el nivel del mercurio en la línea que vemos con el plumón en el tubo A. Con ello obtenemos nuestra variación de altura igual a 0 y nuestro volumen inicial. Luego, calentamos el bulbo a los 20 grados Celsius. Con ello notamos una variación en la altura que posteriormente tenemos que ajustar nuevamente en el tubo A el nivel de mercurio con el plumón para nosotros tomar las mediciones. Posteriormente aumentamos 10 grados Celsius para cada medición y anotamos también la variación en la altura para cada una de ellas. Finalmente, para terminar nuestra experiencia, registramos las condiciones finales del laboratorio, que en nuestro caso se mantuvieron constantes. Durante el experimento registramos una serie de mediciones. Las columnas A y B corresponden a la altura de dos puntos que fueron cambiando conformemente se incrementaba la temperatura. La diferencia entre estos dos valores se registró en la columna delta H, que representa la presión manométrica. Al sumar esta presión a la presión atmosférica, obtuvimos la presión absoluta, mostrada en la siguiente columna. Con estos datos elaboramos un gráfico en donde en el eje Y podemos observar la presión absoluta en pascales y en el eje X observamos la temperatura en grados Kelvin. Aplicamos un ajuste lineal en donde pudimos extraer la pendiente, la cual utilizamos en las siguientes fórmulas. De acá pudimos calcular la constante universal de los gases, considerando también la densidad y la masa molar del aire. Bueno, con respecto al experimento, obtuvimos la siguiente gráfica, que está en función de la presión y la temperatura absoluta. Usaremos la presión en pascales y la temperatura en Kelvin. Observaremos que se produce una tendencia lineal, la cual podemos relacionar con la ley de Gay-Lussac a través de la pendiente. Al estar trabajando en un sistema isocórico, podemos usar esta ley para obtener el valor experimental de la constante universal de los gases, ya que al usar esta ley podemos confirmar que la validez del experimento. Bueno, para ello trabajaremos con las ecuaciones del gas ideal ya trabajadas, donde haremos ciertos reemplazos para llegar al valor experimental de la constante universal. Bueno, en este caso nosotros tuvimos el valor de 8,461 para la constante universal experimental, y si la comparamos con el valor teórico, el cual era de 8,314, obtenemos un error aproximado del 1,76% de error. Bueno, profesor, este fue nuestro informe, esperemos que le haya gustado y gracias por habernos escuchado. Gracias.